Bendiciones, familia Centro Misionero. Para nosotros es un placer y un gran gozo estar con ustedes esta noche. Les queremos invitar a que ustedes adoren y alaben con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores, creyendo que hay libertad en nosotros, creyendo que hay libertad en nuestra casa. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hija, porque soy su hija. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¿Quiénes alaban al Rey de Reyes? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en tu casa también. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
escasez. Declara esta noche que usted es libre en Cristo Jesús, que somos libres por su sangre. Libre soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Gracias te damos, Señor, por esa libertad. Gracias porque confiadamente, Señor, podemos adorarte y podemos estar seguros en tu presencia. El velo se rasgó. Podemos entrar confiadamente a tu presencia, en tus pies, Señor, derramando nuestro mejor perfume, nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza. Tus pies, arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te adoramos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
grande que estar a sus pies. Qué lindo, maravilloso tiempo de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. Una vez más quiero decirle, recordarle la importancia de alimentar su vida espiritual, de alimentar su espíritu, porque desde ahí usted ministra su alma, su mente, sus emociones, su voluntad, aún su cuerpo también es ministrado desde lo más íntimo del ser, que es el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo. Y cuánto deseáramos seguir adorando al Señor y exaltando su nombre. Pero también la palabra ocupa un lugar primordial dentro de nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual. Y qué lindo hoy tenemos la dicha, el honor de presentarles a un pastor de la casa. Siempre que hablo de él, hablo con mucha sinceridad porque lo conozco tan cerca. Es una persona que vive tan cerca de mí, de nosotros, y puedo hablar de él de muchas formas, de muchas maneras, resaltar sus virtudes, su calidad, su corazón. Y siempre que él nos ministra, somos ampliamente edificados y ampliamente bendecidos. Así que para mí es un honor dejar este lugar para que el pastor Fabio Pérez pueda ministrarnos la palabra y llevarnos a través de la palabra en este viaje que significa el camino, el entendimiento y la sabiduría de la palabra de Dios puesta en palabras del pastor. Pastor Fabio Pérez, el tiempo suyo, y lo bendigo y declaramos el favor de Dios sobre su vida. Gloria al Señor. Quiero en esta noche, antes de compartir una palabra, quiero agradecerle al Señor por la cobertura que el Señor me ha permitido tener, en este caso, hablando del apóstol Jorge, por ser una persona muy especial, y yo me siento muy honrado de que él sea mi cobertura, y agradezco a Dios la oportunidad que él me da a través del apóstol en esta noche de poder entregarles una palabra de parte de Dios, una palabra que nace del corazón de Dios para cada uno de ustedes. Antes de compartir la palabra del Señor, yo quisiera en esta noche hacerles una atenta invitación a todos los jóvenes a nivel nacional del Ministerio Centro Misionero Internacional. Queremos invitarle para que el próximo sábado a las 6:30 nos acompañen, porque vamos a tener una programación dedicada a la juventud, un tiempo de oración por la juventud. Estaremos completamente en vivo. Recuerde, este sábado a las 6:30, y aquí quiero invitar a todos los jóvenes, a todos los líderes juveniles, a todos los pastores que motiven a sus jóvenes para que estén conectados con nosotros. Recuerde, el próximo sábado a las 6:30 a través de Facebook Live. Ok, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta noche. Y el título que le he puesto a este mensaje se llama Viviendo para los propósitos de Dios. Viviendo para los propósitos de Dios. Y es un tema, hermano, que va a generar en nosotros un reto y un desafío, porque es todo un desafío, hermano, vivir para los propósitos de Dios. Quiero decirle que cuando nosotros dedicamos nuestras vidas a cosas para la cual no fuimos diseñados, no fuimos llamados o no nos preparamos para ello, vamos a experimentar frustración, vamos a experimentar insatisfacción, vamos incluso a experimentar hasta a veces vamos a experimentar amargura también. Wow, es por eso que es tan desafiante eso. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta o si usted ha sabido de cuando usted se monta en un taxi. No sé si ha tenido la experiencia de usted montarse en un taxi y de pronto darse cuenta que el taxista que le está
brindando el servicio, es una persona que se preparó en el ámbito de la medicina, que invirtió muchos años y recursos y tiempo y esfuerzo, se preparó para ser un médico, para ser un doctor. Pero esa persona terminó detrás de un volante, hermano, siendo taxista. Y no quiero demeritar para nada el trabajo de taxista, pero muchas veces cuando nosotros estamos funcionando, cuando nos estamos dedicando a cosas para las cuales no fuimos diseñados, trae frustración. Yo a veces platico con mi esposa que a veces vemos a algunos jóvenes que sabemos que se prepararon en el área profesional, se prepararon en alguna carrera profesional y nos imaginamos que cuando ellos terminen su curso, cuando ellos reciban su título, van a estar funcionando, van a estar operando de acuerdo al título que ellos recibieron. Pero muchas veces nosotros vemos con tristeza y con preocupación que algunos jóvenes están haciendo otras cosas de mucho menor importancia a lo que estudiaron. Se conforman con cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente estudiaron. Y esto, hermano, esto genera frustración, genera una insatisfacción, genera un hecho de decir, bueno, yo me preparé tanto para desarrollar esta carrera, para trabajar en esto, y ahora estoy trabajando en esto que es mínimo. No sé si me doy a entender. Ahora, cuando esto lo aplicamos en el ámbito espiritual, cuando nosotros como cristianos, escuche bien lo que voy a decirle, la insatisfacción de un verdadero discípulo de Dios no tiene que ver con lo que no recibe de Dios. Voy a volvérselo a repetir. La insatisfacción de un verdadero discípulo no tiene que ver con lo que recibe de Dios. La insatisfacción de un verdadero discípulo tiene que ver con no estar viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Y yo no sé usted, pero muchas veces yo, o al menos yo conozco personas que yo sé que tienen un llamado a la predicación, o tienen un llamado al ministerio de alabanza, o tienen un llamado a las misiones, o tienen un llamado a algo de parte de Dios grande, y muchas veces lo veo completamente ajeno a desarrollar estos dones o estos ministerios, y muchas veces los veo haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo cual Dios le llamó. Y al parecer muchas veces puede ser que te vaya bien en eso. Puede ser que de pronto en tu trabajo usted se entregue tanto a su trabajo que de pronto le esté yendo bien y de pronto usted esté consiguiendo cierto éxito en cierta área de la vida, pero que no es precisamente a lo que Dios lo llamó a hacer. Pero déjeme decirle que aunque usted tenga cierto éxito, tarde que temprano usted experimentará frustración. Y aunque usted lo disimule, usted sabe dentro de su corazón, usted sabe dentro de sí mismo que ese no es el lugar que Dios tiene para usted. Y usted va a experimentar insatisfacción, va a experimentar frustración y hasta a veces va a experimentar amargura, aunque tenga cierto éxito. Yo tengo un eslogan para esto de lo cual estoy llamando. Y cuando yo pienso en esto, pienso en este pensamiento, dice: si llegas a tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer, habrás fracasado. Wow, se lo voy a volver a repetir. Si tú llegas a tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer, habrás fracasado. Te sentirás insatisfecho. No sé si me estoy entendiendo. Ahora, yo quiero hablarles en esta noche. Esto fue como una introducción. Quiero hablarles en esta noche acerca de un personaje en la Biblia que particularmente me impresiona y que es un personaje que nos va a enseñar o que Dios en esta noche nos va a mostrar, porque es un personaje que vivió toda su vida para los propósitos de Dios. Vivió toda su vida para los propósitos de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 132. El Salmo 132. Ahora, antes de que podamos leer el Salmo 132 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, yo me puse a averiguar acerca de este salmo interesante que habla de David.
Y hay tres fuentes. Los teólogos han puesto tres fuentes que nos hablan de quién realmente escribió este Salmo 132. Es un salmo precioso. Este Salmo 132, algunos teólogos dicen que lo escribió el mismo David cuando escribía sus canciones, sus poemas, cuando él era inspirado por Dios. Otra fuente de teólogos dice que este salmo lo escribió la generación después de David. Cuando David partió con el Señor, dice que esta generación quedó tan marcada, quedó tan impactada, tan impresionada con la pasión que tenía David por las cosas de Dios, que le dedicaron o le escribieron a Dios, hablándole acerca de David, recordando a David. Y la otra fuente que los teólogos nos hablan de quién escribió este Salmo 132, dice que fue Salomón. Todos sabemos que Salomón fue el hijo de David. Personalmente yo creo que Salomón fue el hijo de David quien escribió este Salmo 132. La idea, hermanos, la idea, no importando más quién realmente escribió este salmo, lo cierto es que el salmista, quien escribió este salmo, está haciendo referencia a David. Y si nosotros lo leemos en el Salmo 132, versículos del 1 al 5, si usted tiene ahí su Biblia, o si no la tienen, pues bueno, escuche lo que dice el Salmo 132, hablando acerca de David. Del 1 al 5 dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, para el fuerte de Jacob. Wow, estas palabras describen la pasión de David por las cosas de Dios. Y comienza diciendo en el versículo 1: acuérdate, oh Jehová, de David. Ten memoria de David. Ahora, el hecho de que el salmista diga acuérdate, oh Jehová, de David, no significa de que a Dios se le olvidó a David. No significa que a Dios se le olvidó todas las cosas que David hizo por él, sino que la palabra acuérdate es una invitación del salmista o de la persona que está haciendo o escribiendo esta oración, para que Dios venga a irrumpir, para que Dios venga a intervenir, para que Dios se manifieste en el escenario que ellos están viviendo. Le voy a poner como ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, dice en el libro de Éxodo, dice: y se acordó Dios del pueblo de Israel. Y se acordó Dios desde su pueblo. Y ahí usted comienza a leer cómo Dios comienza a levantar a Moisés, porque Dios se está manifestando y está obrando, porque Dios está irrumpiendo en el escenario del cual se está hablando esta palabra. Por otro lado también, por ejemplo, dice la palabra del Señor acerca, por ejemplo, de las mujeres estériles. Se acordó Dios de Ana y le visitó y estuvo encinta. O sea, irrumpió Dios, contestó la oración. Y aquí le está diciendo el salmista: irrumpe en este tiempo. Acuérdate, oh Jehová, de David. Y luego dice: y de toda su aflicción. Yo me puse a pensar de qué tipo de aflicción está hablando, por qué el salmista le está diciendo acuérdate de cómo David estaba sufriendo y por qué estaba sufriendo David. Dice acuérdate de cómo juró a Jehová. En otras palabras, hermanos, el salmista le está diciendo acuérdate cómo David sufría. ¿Por qué estaba sufriendo David? Porque David hizo una promesa. David entró, hermano, hizo un juramento a Dios. Sabes, dice un proverbio que dice: cuando hagas juramento a Dios, no te tardes en cumplirlo. Y dice que era un juramento a Jehová, una promesa que él le había hecho a Dios.
¿Y en qué consistía esa promesa? ¿En qué consistía ese juramento que él le hizo a Dios? Dice que este juramento tenía que ver, y dice: no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. En otras palabras, él está diciendo, David sufría porque él decía: no voy a descansar, no voy a estar tranquilo, no voy a estar con paz hasta que no cumpla la promesa que Dios le hizo, que yo le hice a Dios. Y esa promesa consistía en construirle una casa a Dios. Ahora me llama la atención que dice: no voy a estar tranquilo, no voy a dormir tranquilo, no daré sueño a mis ojos, no estaré satisfecho. En otras palabras, él está diciendo: voy a olvidarme de vivir para mí. Wow, esto se llama vivir para los propósitos de Dios. Esto se llama, hermanos, vivir una vida abnegada a Dios. Esto se llama, hermanos, renunciar a muchas cosas con tal de cumplir el propósito de Dios. En otras palabras, está diciendo David: para esta temporada no le voy a dedicar tanto tiempo a mi familia, aunque esto parezca algo contradictorio, pero ahorita le voy a explicar. No voy a darle tanto tiempo a otras cosas. No voy a dedicarme tanto tiempo a otras cosas secundarias. A mí me impresiona mucho cuando escucho las enseñanzas de mi apóstol, y cuando él habla específicamente acerca de cuando él recibió la visión crecimiento. Y yo pongo mucha atención cuando él enseña cómo surgió la visión. Y cuando él nos habla acerca, cuando ya él tenía construida la visión que Dios le había dado, él dice que reunió a toda su familia. Y reunió a toda su familia y comenzó a explicarles que Dios le había dado una visión y que él quería poner en marcha esa visión, pero que esa visión requeriría de un esfuerzo. Esa visión requeriría, hermanos, de abnegarse de muchas cosas. Y dice que él sentó a su familia, sentó a su esposa, sentó a sus hijos, y él les dijo: bueno, yo quiero que ustedes entiendan que yo recibí una visión de parte de Dios, y que habrá momentos en que va a haber una temporada donde yo no voy a salir con ustedes, los famosos salidas de fin de semana o Semana Santa, cuando se iban a la playa, cuando se iban a pasear. Todas esas cosas las voy a sacrificar por echar a andar una visión. Wow, eso a mí me impacta y eso a mí me impresiona, porque, hermanos, cuando la visión se echó a andar hace tal vez unos 20 años atrás, y cuando se echó a andar a esa visión, yo tengo el conocimiento que a través de esa visión surgieron, hermanos, ministerios de poder a través de visión crecimiento. Por ejemplo, ahí surgió mi hermano Gerson, el pastor de alabanza, el líder de alabanza, el que ministra, el encargado de alabanza de aquí del ministerio. Ahí surgió el pastor Alex Hidalgo. Son hombres de Dios que Dios ha levantado en este tiempo con poder, con una unción poderosa. ¿Todo por qué? Todo porque un hombre, hermano de Dios, decidió abnegarse, decidió echar a andar un proyecto que demandaba, hermano, una entrega total y un sacrificio para poder echar ese proyecto. Aleluya. Ok. Cuando terminamos de leer este pasaje, Salmo 132, versículo del 1 al 5, nos damos cuenta que David tenía un nivel de pasión por Dios impresionante. Yo me pongo a pensar cómo llegó David a desarrollar ese nivel de pasión por Dios. ¿Cuál es la ruta que David tomó para llegar a tener semejante nivel, semejante pasión por las cosas de Dios? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo desarrolló David esa pasión tan impresionante por Dios? Yo quiero que vaya conmigo a primer libro de Samuel. Vamos a hablar un poco acerca de la ruta que David llevó para llegar a desarrollar esa pasión por Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 10 al 14. Vamos a abrir la Biblia. Y yo quiero que escuche con atención. Primera de Samuel, primer libro de Samuel,
capítulo 13, del 10 al 14. Escuche bien lo que dice. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Atención a lo que dice el verso número 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Wow, cuando yo leí este versículo me puse a pensar, hermanos, que David no existía en ese momento para los planes de Dios, porque Dios le está diciendo a Saúl: si tú me hubieras obedecido, si no hubieras desobedecido a mi voz, a lo que yo te mandé, yo hubiera perpetuado tu generación en el reinado de Israel para siempre. Significa que Dios había pensado de Saúl darle perpetuamente el reinado para que toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todas sus generaciones venideras fueran los que estuvieran a cargo del reinado. Entonces no aparece ahí David. Es interesante. Entonces en el verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y dice que Dios le dijo a Saúl: ya Dios se ha buscado un hombre. Y me llama la atención lo que Dios dice de David. Dice que David era un hombre conforme a su corazón. Ahora yo quiero en esta noche que nosotros nos detengamos un poco a analizar esta descripción: un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a mí me da la impresión muchas veces de que tenemos una revelación muy romántica acerca de esta descripción, y pensamos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era un hombre que estaba en las montañas siendo inspirado por Dios, escribiendo cantos, escribiendo poemas, lo cual es cierto. A veces decimos también que David era un valiente y que por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso también es cierto. Pero hermanos, la descripción un hombre conforme al corazón de Dios es mucho más profundo de lo que superficialmente podamos pensar o entender. Entonces yo me puse a analizar esta descripción: ¿por qué Dios dice de David que es un hombre conforme al corazón de Dios? Y me llevó el Señor al libro de los Hechos en el capítulo 13, y ahí hay una respuesta para lo que estamos hablando. En el libro de Hechos capítulo 13, vaya conmigo ahí, y vamos a leer del versículo 21. Hechos capítulo 13, versículos 21 al 22. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón. Hasta ahí nos describe en primera de Samuel capítulo 13. Pero el Espíritu Santo añade en el libro de los Hechos un extra más, que aquí es donde está la revelación. Dice: quien hará todo lo que yo quiero. Y esta descripción, hermanos, tiene mucho peso,
Porque David no solamente es un hombre conforme al corazón de Dios, porque ama a Dios, sino por la razón de peso de que David, Dios sabe que Dios escogió a David, porque Dios sabía que David haría todo lo que Dios le estaba diciendo, que él iba a hacer todo lo que Dios le decía que hiciera, él lo iba a hacer. Y por cierto, yo quiero preguntarle en esta noche, ¿seremos tú y yo también hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? O sea, en otras palabras, ¿estaremos dispuestos a hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos? Cueste lo que cueste. Cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros se mide. Cada uno de nosotros podemos responder estas palabras. Si realmente estaremos dispuestos a hacer todo lo que Dios. Eso era lo que marcaba la diferencia en la vida de David. Por eso se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se lo voy a demostrar en esta noche con un pasaje muy famoso. ¿Cómo entender lo que estamos hablando en esta noche? El primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En el verso 51 está hablando acerca de cómo David derrotó a Goliat. Y es una historia muy, muy conocida. Sin embargo, quiero en esta noche ubicarlos y ubicarme en el verso número 51 del capítulo 17. Dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, hablando de Goliat, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora yo quiero que leamos el verso 54. Dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén y saquearon su campamento. Voy a volver a repetir el 53. Y volvieron los hijos de Israel. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Verso 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. David tomó la cabeza de Goliat. Y la Biblia me llama la atención. No dice que fue a llevarle la cabeza de Goliat al rey. Dice que llevó la cabeza de Goliat ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué la llevó David a Jerusalén? Esto es, hermano, tiene una enseñanza profética. Esto es un acto profético de David. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo Jerusalén no estaba bajo el dominio de los israelitas. Jerusalén no estaba bajo el dominio. Era una ciudad que hasta ese momento no había sido conquistada. Y en ese momento los jebuseos eran los que estaban poseyendo la tierra de Jerusalén. Una tierra, y usted lee, hermano, en los libros de Josué, en los libros de Josué, cuando en los libros de los jueces, que el pueblo de Israel conquistó muchas ciudades. Pero una de las ciudades que no conquistó, hermanos, fue Jerusalén. Y David sabía que Jerusalén era una ciudad que en el corazón de Dios quería que la conquistaran para su pueblo. Y David sabía que durante siglos, pasaron cientos de años sin que nadie se atreviera a conquistar una tierra que Dios había deseado que la conquistaran para su pueblo. Y David lo entendía, por eso David corrió con la cabeza, hermanos, David corrió con la cabeza de Goliat y la meneó, la sacudió, se paró en la entrada de ese pueblo, en el centro de ese pueblo de Jerusalén y la meneó. Y es como diciéndoles proféticamente: hey, acuérdense que la siguiente ciudad que yo voy a conquistar son ustedes. Yo los voy a echar de aquí y aquí tengo la prueba de que Dios está conmigo. Y así como derroté a Goliat, también voy a conquistar la ciudad que de hace siglos atrás Dios nos las entregó. Wow, eso es impresionante, hermano, porque David, hermano, entendía que en el corazón de Dios estaba la ciudad de Jerusalén. Hermano, quiero decirle algo en esta noche. Dios sueña con pueblos. Hay pueblos que no han sido conquistados y están en el corazón de Dios.
Hay personas que no han sido salvas y están en el corazón de Dios. Y quiero decirle que hay una unción específica para un lugar específico. Hay personas específicas que Dios va a escoger para llevar y cumplir su propósito a través de ti. Hay una unción que tal vez yo no pueda tener, pero que tú sí la puedes tener, porque eres tú el que Dios escogió para llevar a cabo su propósito, no es nadie más. No sé si Dios le está hablando a usted en esta noche. Dios le llevó a un lugar, Dios lo sembró en un lugar, Dios lo colocó en un lugar para que usted cumpla su propósito. Dios sueña para que usted conquiste ese lugar. Un lugar que antes tal vez nadie se atrevió a conquistar. Tal vez pasaron decenas de años y nadie se atrevió a conquistar. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, que sabe y está dispuesto a agradar al corazón de Dios, a hacer lo que Dios le dice que haga. ¿Y qué pasa si usted disimula? ¿Qué pasa si usted ignora ese mandato? ¿Qué pasa si usted no quiere hacer eso? Dice la palabra que si nosotros callamos, aún las piedras va a hablar. O sea, yo quiero que usted entienda, usted y yo entendamos que si aún nosotros no queremos, o sea, Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir su palabra con nosotros o sin nosotros, pero Dios quiere usarte a mí, a ti y a mí, para que nosotros lo hagamos. Y si nosotros no lo hacemos, entonces las piedras hablarán. Y a mí me hizo gracia una vez que entramos a una comunidad rural, y en la entrada de ese pueblo estaba dibujada una piedra, y en esa piedra le dibujaron una corbata. Y había un texto, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, usted ya se lo sabe, pero ¿sabe qué fue lo primero que se me vino en la mente? Tal vez Dios hizo un llamado a muchos misioneros, a muchos pastores. Dios hizo un llamado y tal vez nadie quiso acudir, y Dios está utilizando esa piedra para enviar un mensaje a todos los que entran y salen por ese pueblo. Porque si usted y yo no lo hacemos, entonces las piedras van a hablar por nosotros. Mi alma te alaba, Señor, en esta noche. Aleluya. Continuando con este tema y para ir aterrizando. Quiero que vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 5, del verso 6 al 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 6 al 9. Le quiero hablar, antes de leer este versículo, acerca del contexto de lo que vamos a leer. David, cuando se paró frente a los jebuseos, era un niño de escasos 16 años, 17 años. Cuando él tomó la cabeza de Goliat y corrió hacia los jebuseos, hacia Jerusalén, y les enseñó la cabeza diciéndoles: ustedes van a ser la próxima ciudad que yo voy a conquistar. Pasaron aproximadamente 15 años. David se convierte en el rey oficial de Jerusalén, y la primera acción militar, lo primero que hace David es agarrar su ejército, agarrar sus hombres de guerra e ir a conquistar Jerusalén, porque a David no se le olvidó que tenía que cumplir el propósito de Dios, que tenía que conquistar aquella ciudad que 15 años atrás se había parado con la cabeza de Goliat. Y dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 9: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Versículo 7: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Versículo 9: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia dentro. Dice que David le cambió el nombre
y le puso la ciudad de David, la ciudad que fue conquistada por David. David conquistó ese día la ciudad. David está cumpliendo el sueño de Dios. Y aquí pudiéramos seguir hablando de todas las cosas que David, me impresiona David. Me impresiona David porque voy a parafrasearle, cuando David conquista la ciudad de David y la ensancha y la hace como él quiere. David construye su casa, está en su mansión, está en su lecho y está tranquilo disfrutando de la ciudad que él conquistó con la unción del Espíritu Santo. Y él dice, wow, ya está la ciudad de David, pero él se acuerda. Y él se acuerda de algo importante. Él se acuerda del arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y él dice, para cumplir aún más el deseo de Dios, yo necesito que el arca del pacto, que había estado por 20 años en casa de un judío, dice que la manda a traer. Y usted conoce la historia, dice que en ese trayecto se comete un error y hay muertos, pero David no desistió de querer seguir conquistando el corazón de Dios, de querer cumplir el propósito de Dios para su vida, que era la presencia de Dios en esa ciudad. Y manda a traer el arca. Cuando el arca está reposa en una especie de tienda provisional y David está tranquilo. Pero David de pronto se pone a pensar y decir, bueno, ya el arca del pacto que representa la presencia de Dios está en Jerusalén, está en la casa de David. No es justo que yo esté disfrutando de esta mansión, de este palacio, y Dios no tenga una casa. Y ahí nace el Salmo 132, donde dice, no voy a dar sueño hasta que no vea la casa de Dios establecida en la ciudad de Jerusalén. Y usted conoce la historia, dice que llega el profeta Natán y le dice, David, tú no puedes construir esa casa porque has derramado mucha sangre. Y David lo entiende. David dice, ok, yo no puedo construir la casa de Dios, pero voy a asignarle esa labor a mi hijo Salomón para que él la construya. Y él, hermano, creó todo un escenario favorable. Se juntó, se entabló relación con gente que podía ayudarle a su hijo Salomón, porque él sabía que a pesar de muerto, aunque él ya no estuviera en la tierra, él iba a cumplir su sueño de construirle una casa a Dios. Pero esto, hermano, tenía que demandarse por una vida abnegada. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué estás tú dispuesto a negarte para cumplir los propósitos de Dios? Tal vez en esta noche Dios te está incomodando para que salgas de tu incomodidad. Desde hace meses Dios te ha dicho que abras un grupo de crecimiento. Y está bien, yo sé que ahorita la pandemia nos lo impide, pero ¿qué va a pasar cuando termine la pandemia? ¿Estarás dispuesto a recibir el llamado, la estafeta? ¿Estarás dispuesto a negar tu tiempo que antes tenía para ver un partido de fútbol, que no digo que sea malo, pero que Dios te está llamando a que sacrifiques ese tiempo con tal de cumplir el propósito de Dios para ti? Porque no es la voluntad de Dios que estés sentado solo en una silla. No es la voluntad de Dios que estés, hermano, recibiendo la bendición a través de esta programación. Cuando termine esta pandemia, levántate y asuma el reto que Dios te está llamando para cumplir el propósito de Dios. Hermano, yo le invito en esta noche para que usted a partir de hoy usted y yo comencemos a vivir toda una vida para los propósitos de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén.